Se acercaba el año nuevo y desde la mañana del 31 de diciembre, en todo el país ya se respiraba el ambiente festivo. En las cocinas sonaban cuchillos cortando verduras para las ensaladas, las ollas servían sin descanso y las familias se preparaban para recibir la noche más esperada del año. Tamara Nikolayevna también estaba inmersa en esos preparativos. Era una mujer de mediana edad, elegante, sociable y con una energía que parecía no agotarse nunca. Para ella, cualquier celebración significaba algo más que comida y brindis, era la oportunidad de reunir a familiares, amigos y vecinos, compartir historias, reír hasta la madrugada y sentirse rodeada de personas. Ese año había decidido organizar nuevamente una gran reunión en su apartamento. Invitó a conocidos, compañeros de trabajo, vecinos del edificio y, por supuesto, a su hija Elena junto a su esposo, Artiom. La joven pareja aceptó encantada pasar la primera parte de la noche en familia antes de continuar la celebración con sus propios amigos al día siguiente. Desde temprano, Tamara no había dejado la cocina ni un solo minuto. Sobre la mesa ya había ensaladas decoradas con esmero, bandejas de carne, pescado, dulces y frutas. El aroma de las especias y de los platos recién hechos llenaba todo el apartamento. Su marido, Sergei, observaba el caos culinario desde la sala con una copa en la mano. A diferencia de ella, nunca compartía el mismo entusiasmo por cocinar durante horas. Él prefería sentarse, brindar y conversar tranquilamente mientras otros hacían el trabajo pesado. Tamara, ya es suficiente comida para alimentar a todo el edificio, bromeó él. Y aún así seguro faltará algo, respondió ella sin apartar la vista de la estufa. Como Tamara seguía ocupada, Sergei asumió el papel de recibir a los invitados. Y lo hacía con bastante dedicación. Cada nuevo visitante significaba otro brindis. Para las 11 de la noche ya estaba considerablemente alegre. Los invitados comenzaron a llenar el apartamento. Las risas, la música y el ruido de las conversaciones crecían minuto a minuto. Todos esperaban ansiosos sentarse a la mesa, pero nadie quería empezar sin la anfitriona. Finalmente, cuando la paciencia comenzó a agotarse, alguien propuso enviar a un embajador a la cocina para traer a Tamara. El elegido fue Artiom. En realidad, él nunca había querido asistir a esa reunión. Las fiestas familiares numerosas no eran lo suyo. Prefería tranquilidad, menos ruido y menos conversaciones obligatorias. Pero Elena insistió tanto que terminó aceptando. Prometo compensártelo cuando volvamos a casa, le había susurrado ella con una sonrisa traviesa antes de salir. Aquella promesa aún rondaba en la cabeza de Artiom cuando entró en la cocina. Tamara estaba inclinada sobre la encimera decorando unos aperitivos. Tamara Nikolayevna, todos le están esperando, dijo él sonriendo. Si sigue cocinando así, celebraremos el año nuevo mañana. Ella soltó una pequeña risa. Ya voy. Solo termino esto. Y déjeme ayudarla. Artiom avanzó hacia el fondo de la cocina donde había una gran bandeja con bocadillos de caviar perfectamente acomodados. Para alcanzarla tuvo que pasar por detrás de Tamara en el estrecho espacio entre la mesa y la cocina. Ella se movió ligeramente para dejarlo pasar. En ese instante, Artiom sintió el roce involuntario de su cuerpo contra el de ella. Fue algo breve. Accidental. Pero extraño. Inesperadamente extraño. Tamara también pareció quedarse quieta por una fracción de segundo. Luego continuó acomodando los platos como si nada hubiera ocurrido. Artiom tomó la bandeja y regresó hacia la puerta. Al volver a pasar junto a ella, el contacto volvió a repetirse. Esta vez él notó claramente cómo Tamara contenía la respiración durante un instante. No dijeron nada. Ni una sola palabra. Pero algo invisible pareció instalarse entre ambos. Artiom llevó los aperitivos al comedor y volvió inmediatamente a la cocina por más platos. Mientras intentaba pasar otra vez, apoyó suavemente una mano sobre la cintura de su suegra para abrirse espacio. El gesto parecía completamente inocente. Sin embargo, la sensación que recorrió su cuerpo no tuvo nada de inocente. Le sorprendió la intensidad de aquella cercanía. En la sala, 15 personas reían alrededor de la mesa. Su esposa estaba allí, hablando con unas amigas de la familia. Y él, mientras tanto, sentía una tensión imposible de explicar en aquella pequeña cocina. Tamara también parecía confundida. Hacía años que nadie coqueteaba con ella. Años desde la última vez que se sintió verdaderamente observada como mujer y no solamente como esposa, madre o anfitriona.
con el tiempo, la rutina había borrado muchas emociones de su vida. Sergei apenas le prestaba atención y ella ya se había acostumbrado a sentirse invisible. Pero ahora alguien la miraba de otra manera. Y eso despertaba emociones que creía olvidadas. Artyom volvió a pasar junto a ella con varios platos en las manos. Esta vez Tamara se inclinó ligeramente hacia atrás para dejarle espacio. Él se detuvo apenas unos segundos. Ella tampoco se movió. El silencio entre ambos se volvió incómodamente intenso. Entonces desde la sala se escucharon gritos. «Tamara. ¡Que el champagne!». Ella reaccionó de inmediato y dio un paso atrás. «Ya voy», respondió con la voz ligeramente ronca. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, Artyom pidió cambiar de lugar con su suegro. «Tal vez me llamen del trabajo», mintió. «Necesito estar cerca del pasillo para salir rápido si hace falta». Sergei apenas entendió la explicación y aceptó entre risas. Tamara observó en silencio cómo su yerno tomaba asiento junto a ella. Y por alguna razón que ni ella misma comprendía, aquello le alegró más de lo que debía. La fiesta avanzaba entre brindis, canciones y conversaciones cada vez más ruidosas. El reloj marcaba casi la medianoche y el ambiente dentro del apartamento era cálido, caótico y alegre. Tamara intentaba concentrarse en los invitados, pero le resultaba imposible ignorar la presencia de Artyom a su lado. Él tampoco podía relajarse. Había algo peligroso en aquella cercanía. Algo que ninguno de los dos planeó. Y precisamente por eso resultaba tan emocionante. Cada vez que alguien levantaba una copa o comenzaba un nuevo brindis, la atención de los presentes se desviaba por unos segundos. En esos pequeños momentos de distracción colectiva, Artyom sentía el perfume suave de Tamara y observaba de reojo cómo ella acomodaba nerviosamente las manos sobre la mesa. Entonces ocurrió. Debajo del mantel, la mano de Artyom rozó accidentalmente la rodilla de su suegra. Ambos se quedaron inmóviles. Tamara no apartó la pierna. Artyom tampoco retiró la mano. La tensión creció de inmediato. Durante unos segundos eternos, ninguno respiró con normalidad. Luego Tamara movió apenas la rodilla, como si aceptara silenciosamente aquella cercanía. Artyom sintió una descarga recorrerle el cuerpo. Le parecía absurdo. Incorrecto. Pero ya no podía detener aquel juego silencioso. Mientras los invitados discutían sobre viejas historias familiares y Sergei servía otra ronda de bebidas, Artyom continuó rozando suavemente la rodilla de Tamara bajo la mesa. Ella fingía escuchar una conversación con una vecina, aunque claramente ya no prestaba atención a nada. Su corazón latía demasiado rápido. Hacía muchísimo tiempo que no experimentaba algo así. No era solamente el coqueteo. Era la sensación de sentirse viva nuevamente. Deseada. Mirada. Importante. Tamara cruzó lentamente las piernas bajo la mesa. El movimiento hizo que el contacto entre ambos se volviera aún más cercano. Artyom tragó saliva. Por primera vez comenzó a preguntarse seriamente qué estaba haciendo. Miró hacia Elena. Su esposa estaba riendo con unas amigas sin sospechar absolutamente nada. La culpa apareció por un instante. Pero desapareció igual de rápido cuando Tamara volvió a acercarse apenas unos centímetros. La música subió de volumen. Alguien encendió las luces decorativas del salón y el apartamento se llenó de reflejos dorados y azules. El ambiente parecía irreal. Como si aquella noche existiera fuera del tiempo. Tamara tomó una copa de champaña y bebió un pequeño sorbo intentando calmarse. Pero cada vez que Artyom se inclinaba para hablarle, sentía un calor recorrerle todo el cuerpo. ¿Está bien?, preguntó él en voz baja. Ella sonrió nerviosamente. Sí, solo estoy cansada. Era mentira. No estaba cansada. Estaba completamente alterada. Y eso la asustaba. A medianoche exacta comenzaron a sonar las campanadas del reloj en la televisión. Todos se levantaron emocionados, levantando las copas y felicitándose entre abrazos. Era tradición en la familia saludarse con besos. Artyom besó rápidamente a Elena. Luego giró lentamente hacia Tamara. Ella lo miró directamente a los ojos. Por un instante el ruido de la habitación desapareció para ambos. Artyom se inclinó apenas. Tamara no retrocedió.
Sus labios se rozaron suavemente en un beso breve, pero demasiado íntimo para ser un simple saludo familiar. Nadie pareció notarlo. Todos seguían gritando, riendo y brindando. Pero para ellos el mundo acababa de cambiar. Tamara sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Artyom apartó la mirada intentando recuperar la calma. Sin embargo, ya era tarde. La línea había sido cruzada. Después de la medianoche, la fiesta se volvió todavía más desordenada. Algunos bailaban, otros discutían sobre política, otros cantaban canciones antiguas. Sergei ya estaba completamente borracho. Elena seguía entretenida conversando con unas amigas. Y Artyom no podía dejar de pensar en Tamara. Finalmente, después de casi una hora, él se levantó de la mesa. Antes de alejarse, rozó discretamente la pierna de Tamara debajo del mantel. Una invitación silenciosa. Ella entendió inmediatamente. Artyom caminó hacia la cocina intentando parecer tranquilo. Tamara permaneció sentada unos segundos más, tratando de controlar los nervios. Voy a buscar más platos, dijo finalmente. Nadie sospechó nada. Cuando entró en la cocina, Artyom ya estaba esperándola. Por unos segundos ninguno habló. Solo se miraron. Esto está mal, susurró ella finalmente. Lo sé. Entonces deberíamos parar. Pero ninguno se movió. El silencio se volvió insoportablemente intenso. Desde la sala llegaban risas lejanas y música navideña. Tamara respiró profundamente. Los vecinos nos dejaron las llaves de su apartamento por si necesitábamos usar el refrigerador. Artyom la observó en silencio. Ella bajó la mirada. Y en ese momento ambos comprendieron que ya habían tomado una decisión mucho antes de admitirlo. Tamara salió de la cocina intentando mantener la calma, aunque sentía que todo el mundo podía escuchar los latidos acelerados de su corazón. Caminó hasta el pasillo, tomó discretamente el pequeño llavero que los vecinos siempre dejaban para emergencias y volvió hacia la cocina fingiendo normalidad. Artyom le esperaba junto a la ventana. El ruido de la fiesta llegaba amortiguado desde el salón, risas, brindis y música navideña. Nadie parecía prestarles atención. ¿Estás segura?, preguntó él en voz baja. Tamara tardó unos segundos en responder. Nunca en toda su vida había imaginado verse en una situación así. Ella siempre había sido una mujer correcta, responsable, el centro moral de su familia. Pero aquella noche algo dentro de ella se había roto. O quizá despertado. No lo sé, admitió finalmente. Pero si seguimos aquí, alguien va a notarlo. Artyom sostuvo la mirada de ella durante un instante que pareció eterno. Luego Tamara abrió lentamente la puerta del apartamento vecino. Entraron en silencio y cerraron tras de sí. La oscuridad del lugar contrastaba con el ruido y las luces de la fiesta del otro lado de la pared. Allí dentro solo existían ellos dos, y una tensión que llevaba horas creciendo. Por un momento ninguno se movió. Tamara respiraba agitadamente. Artyom dio un paso hacia ella. Todavía podemos regresar, dijo él. Pero ella no respondió. Solo levantó lentamente la mirada. Y entonces toda la distancia desapareció. Se abrazaron con desesperación, como si intentaran liberar de golpe todas las emociones contenidas durante años. No había lógica, ni explicaciones, ni promesas. Solo impulsos que ninguno entendía completamente. Tamara volvió a sentirse joven. Deseada. Viva. Mientras tanto, Artyom experimentaba una mezcla peligrosa de emoción, culpa y adrenalina. Todo aquello parecía imposible. Irreal. Pero precisamente por eso resultaba tan intenso. Los minutos pasaron sin que ninguno pudiera pensar con claridad. Afuera seguían explotando fuegos artificiales y la ciudad celebraba el comienzo del nuevo año, mientras ellos permanecían atrapados en su propia locura silenciosa. Finalmente, el sonido insistente del timbre los hizo reaccionar de golpe. Ambos se separaron sobresaltados. «Los vecinos», susurró Tamara aterrada. El timbre volvió a sonar. Por un segundo el pánico paralizó a ambos. «Tenemos que abrir», dijo Artyom rápidamente. Tamara comenzó a acomodarse el cabello con manos temblorosas mientras él intentaba recuperar la respiración. El timbre sonó otra vez. ¿Y si sospechan algo? No van a sospechar nada.
Solo mantén la calma. Tamara caminó hasta la puerta intentando parecer normal. Cuando abrió, se encontró cara a cara con la vecina del quinto piso. «Ah, aquí estabas», exclamó la mujer. «Todos te están buscando desde hace rato». Tamara forzó una sonrisa nerviosa. «Perdón, vine a buscar unas cosas al refrigerador». Desde la cocina, Artyom levantó una bolsa de azúcar abierta. «Accidentalmente tiramos esto», dijo fingiendo incomodidad. «Estoy limpiando». La vecina soltó una carcajada. «No se preocupen, mañana lo arreglamos». «Vamos, que la fiesta sigue». La explicación absurda pareció convencerla completamente. Cuando regresaron al apartamento de Tamara, nadie hizo demasiadas preguntas. La mayoría de los invitados ya estaba bastante borracha y el ambiente seguía lleno de música y conversaciones cruzadas. Sin embargo, Tamara sentía que todo había cambiado. Cada mirada de Artyom ahora tenía otro significado. Cada roce accidental parecía esconder un secreto inmenso. Elena seguía sin sospechar nada. Estaba sentada en el sofá contando historias entre risas junto a unas amigas. Verla provocó una punzada de culpa en Tamara. Por primera vez en toda la noche sintió verdadero miedo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué ocurriría si alguien descubría la verdad? Se sentó lentamente junto a la mesa intentando actuar con normalidad, pero las manos todavía le temblaban. Artyom volvió a ocupar el asiento a su lado pocos minutos después. No hablaron. No podían. Pero el silencio entre ambos ahora estaba cargado de algo mucho más peligroso. Tamara intentó concentrarse en las conversaciones alrededor. Imposible. Todo había perdido importancia. Las canciones. Las risas. Los brindis. Nada parecía real después de lo que acababa de ocurrir. Entonces sintió vibrar su teléfono. Miró discretamente la pantalla debajo de la mesa. Era un mensaje de Artyom. «Te espero a las 3 en el coche». Tamara leyó esas palabras varias veces. Su respiración volvió a acelerarse. Sabía perfectamente que aún estaba a tiempo de detenerse. Podía borrar el mensaje. Podía levantarse, abrazar a su hija y olvidar aquella locura como un error de año nuevo. Pero una parte de ella no quería detenerse. Y eso era precisamente lo que más miedo le daba. La fiesta comenzó a apagarse lentamente después de las 2 de la madrugada. Algunos invitados ya dormían sobre el sofá, otros seguían cantando desafinados alrededor de la mesa y los más resistentes continuaban brindando como si la noche nunca fuera a terminar. Tamara fingía sonreír. Pero por dentro estaba completamente perdida. El mensaje de Artyom seguía brillando en su mente como una advertencia imposible de ignorar. «Te espero a las 3 en el coche». Intentó no mirar hacia él durante el resto de la noche. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía una mezcla insoportable de deseo y culpa. Por momentos se repetía que aquello había sido un error. Una locura de año nuevo. Algo provocado por el alcohol, las emociones y el ambiente festivo. Pero entonces recordaba la manera en que él la había mirado en el apartamento vecino, y todas sus defensas se derrumbaban otra vez. A las 2:30, Elena se acercó abrazando a su madre. «Mamá, esta fiesta estuvo increíble», dijo sonriendo. «Creo que vamos a quedarnos aquí hasta la mañana». Tamara intentó responder con normalidad. «Y claro, hija, descansen aquí». Elena bostezó y volvió junto a unas amigas sin notar la tensión en el rostro de su madre. Tamara sintió un fuerte nudo en el pecho. Aquello ya no era un simple juego peligroso. Ahora había personas que podían salir heridas. Y la peor parte era que ella lo sabía perfectamente, pero aún así no podía detenerse. Miró el reloj. 2:57. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensó que alguien podría escucharlo. Entonces se levantó lentamente de la mesa. «Voy a tomar aire un momento», dijo intentando sonar tranquila. Nadie le prestó demasiada atención. Tamara tomó su abrigo y salió al pasillo del edificio. El silencio de la madrugada contrastaba con el ruido lejano de la fiesta. Bajó las escaleras lentamente. Cada paso parecía una decisión irreversible. Cuando llegó afuera, el frío de enero golpeó su rostro de inmediato. La nieve cubría los coches estacionados y algunos fuegos artificiales todavía iluminaban ocasionalmente el cielo oscuro.
El automóvil de Artyom estaba estacionado frente al edificio. El motor estaba encendido. Tamara permaneció inmóvil unos segundos observándolo desde lejos. Todavía podía regresar. Todavía podía subir nuevamente al apartamento y fingir que nada había ocurrido. Pero entonces la puerta del coche se abrió lentamente. Artyom bajó y caminó hacia ella. Ninguno habló. No hacían falta palabras. La tensión entre ambos era demasiado evidente. Pensé que no vendrías, dijo él finalmente. Tamara bajó la mirada. Yo también pensé eso. El viento frío movía suavemente su cabello mientras permanecían frente a frente en medio de aquella calle vacía. Por primera vez desde que todo comenzó, el silencio ya no estaba lleno de emoción, sino de miedo. Artyom se acercó un poco más. ¿Te arrepientes? Ella tardó varios segundos en responder. Sí y no. Aquella respuesta sincera golpeó a ambos. Porque era exactamente la verdad. Tamara sentía culpa. Mucha culpa. Pero también sentía algo que llevaba años sin experimentar: emoción, pasión, intensidad. Y eso era precisamente lo más peligroso. Artyom apoyó una mano sobre la puerta del coche y respiró profundamente. Esto no puede seguir pasando, dijo finalmente. Tamara levantó la vista sorprendida. Por primera vez en toda la noche, él parecía realmente consciente de la gravedad de la situación. Que Elena no merece algo así, continuó él. Ni tu marido tampoco. Las palabras dolieron. Porque eran ciertas. Tamara sintió que los ojos comenzaban a llenársele de lágrimas. Durante unas horas se había dejado llevar por emociones olvidadas, intentando escapar de la rutina, de la soledad y del vacío que llevaba años creciendo dentro de ella. Pero ahora la realidad regresaba con toda su fuerza. ¿De entonces, por qué me escribiste?, preguntó ella casi en un susurro. Artyom sonrió con tristeza. Porque quería verte una última vez antes de tomar una decisión. El silencio volvió a caer entre ambos. Desde algún apartamento lejano seguía sonando música navideña. La ciudad celebraba el comienzo de un nuevo año. Y ellos estaban allí, enfrentando el final de algo que nunca debió empezar. Finalmente, Tamara dio un paso atrás. Será mejor que suba. Artyom asintió lentamente. Ninguno intentó detener al otro. No hubo promesas. No hubo despedidas dramáticas. Solo dos personas comprendiendo demasiado tarde lo peligroso que puede ser sentirse vivos otra vez. Tamara comenzó a caminar hacia la entrada del edificio. Antes de entrar, se detuvo un instante y miró hacia atrás. Artyom seguía allí, apoyado contra el coche, observándola en silencio. Por un segundo, ambos parecieron querer correr nuevamente el uno hacia el otro. Pero ninguno lo hizo. Tamara subió lentamente las escaleras hasta su apartamento. Al abrir la puerta, escuchó nuevamente las risas, la música y el ruido de la fiesta. Todo seguía igual. Y sin embargo, nada volvería a ser igual después de aquella noche de Año Nuevo.